de la resurrección de Jesucristo. Y la predicación se llama Beneficios de la Resurrección. ¿Cómo se llama? Beneficios de la Resurrección. Y quiero que veamos la siguiente imagen porque quiero que aprendamos hoy que dentro del plan de salvación de Dios hay 4 sucesos que son indispensables para que la salvación sea completa. Y estos 4 sucesos, cada uno tiene aspectos profundos que usted y yo deberíamos de conocer a cabalidad. Sabemos por la Escritura que Jesús nació, ¿verdad? Y en este nacimiento fue el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero también la Escritura nos enseña que en el Antiguo Testamento se profetizó que Jesús moriría. Y también en el Antiguo Testamento se anunciaba que Él iba a resucitar. Y la misma palabra nos enseña que también Él va a volver. De estos 4 sucesos, ¿cuántos se han cumplido? 3 sucesos, todos indispensables, todos tienen el mismo peso, aunque cada uno tiene diferentes implicaciones. Cada uno de ellos es una pieza dentro de un rompecabezas que nos habla de la salvación. Esta salvación no se ha completado, hermanos, porque la salvación se va a completar cuando Él venga por su iglesia. Es decir, estamos en un plan de salvífico donde lo que esperamos hoy como cristianos es que Él venga por su iglesia y, como lo dice Tesalonicenses, seamos arrebatados al cielo para estar con Él para siempre en la gloria, en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted tiene que entender que cada suceso de estos es importante que usted lo conozca, que usted sepa las implicaciones de la muerte, las implicaciones del nacimiento, las implicaciones de la resurrección. Y hoy quisiera tocar algunos aspectos sobre la resurrección de Jesús. La resurrección, hermanos, es tan vital para nosotros que si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna fe. No habría fe, dice el apóstol Pablo, no habría predicación, no tendría caso reunirnos en este lugar. Porque si Jesús no hubiera resucitado de la tumba, Jesús no hubiera sido más que un hombre tal vez con ciertas cualidades, tal vez efectuó milagros, pero sin resurrección no habría un sello de que Jesús era el Hijo de Dios y de que era Dios mismo. Amén. Entonces, la resurrección es vital para la fe cristiana, es esencial para nuestra fe. Sin resurrección, hermanos, no tendríamos fe. Y el apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Cierren esta ventana, por favor. Dice el apóstol Pablo que sin resurrección, ¿vana es qué? Nuestra predicación. ¿Y vana qué? Nuestra fe. En otras palabras, no tendría sentido congregarse. Y lo que nos hace diferentes de cualquier creencia religiosa en todo el mundo, hermano, es que esos líderes religiosos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y que existen al día de hoy, todos los que han muerto están en una tumba, están ahí. De hecho, sus seguidores van a la tumba y ofrecen flores, ofrecen plegarias, ofrecen oraciones, pero el cuerpo está ahí, tal vez en cenizas, tal vez ya desapareció, pero el cuerpo permaneció en una tumba. A diferencia de nuestra fe, que es la única fe en todo el planeta, nuestro Señor, a quien nosotros seguimos, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe,
de que nosotros hemos creído como nuestro Señor y Salvador, usted puede ir a Jerusalén y en Jerusalén hay una tumba donde la entrada dice: ya no está aquí. El que estaba muerto resucitó. Aquí, cuando tú vienes a la tumba a Jerusalén, cuando vienen los turistas ahí, van a una tumba vacía. ¿Qué otra creencia religiosa tiene un Dios que resucitó? No existe, hermano. No existe sobre la faz de la tierra algún otro líder religioso que se haya levantado de los muertos. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener una fe firme, una fe que nos da confianza, que nuestra fe es una fe verdadera. No hay otra fe como la nuestra. Usted puede estar seguro que está creyendo en lo que es verdadero, porque no hay otro líder religioso que haya resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que usted tiene que tener esta seguridad de que pueda compartir su fe a otros y decirles que su fe es una fe viva, no es una fe muerta, no es una fe que está contenida en una tumba física, sino que nuestro Señor Jesucristo pasó esa muerte, venció a la muerte y se levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, porque había algunos que dudaban de la resurrección, y él quiere afirmar a la iglesia, como lo quiere afirmar en tu vida: Jesús resucitó, Jesús se levantó, Jesús venció la muerte, Jesús no se quedó postrado en una cama de piedra. Jesús se levantó por el poder del Espíritu Santo y venció a la muerte, y Él está vivo. Jesús está vivo y está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene una fe viva, hermano. Y la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 3, hablando de la resurrección, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, cuando resucita, por lo menos hace 11 apariciones, es decir, se presenta 11 veces ante ciertos discípulos, ante hombres, ante una multitud de 500 personas. Jesús se presenta ante muchas personas porque Él tenía que ratificar que lo que Él había dicho, que Él iba a morir, pero que Él iba a levantar al tercer día, era verdad. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de Corintio: Él resucitó. Y es algo que tenía que proveer esperanza y fe a la iglesia de Corintio. Y es algo que tiene que proveer esperanza a ti y a mí. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Y cuando se presenta Jesús ante estos discípulos, recordemos que anteriormente María va llorando al sepulcro y que se encuentra 2 ángeles y le dicen: al que tú buscas ya no está aquí, la tumba está vacía. Y comienza a transcurrir la historia, y entonces llega a este versículo 19, donde se presenta a algunos de sus discípulos. Y la primera palabra que Jesús les dice a sus discípulos cuando se presenta, vea el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Y sabe qué es lo primero que trae la resurrección al cristiano? Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, es paz. Ellos estaban reunidos porque tenían miedo. Imaginemos cuál era el estado emocional de los discípulos en este momento. Estaban encerrados porque tenían miedo. ¿A qué tenían miedo, hermanos? Si su maestro fue colgado en un madero, ¿qué le esperaba a un discípulo? Imagínense por un momento, ellos tenían temor de ser
crucificados como su maestro, por ser sus seguidores. Y seguramente no solamente tenían miedo, estaban confundidos, estaban turbados. Incluso su fe tal vez estaba al borde del límite, porque tal vez ellos cuestionaban cómo era que Jesús, quien ellos vieron darle vista a los ciegos, quien ellos vieron levantar un paralítico, que ellos vieron sanar un leproso, quien ellos vieron multiplicar el pan y el pescado, que ellos vieron incluso resucitar a Lázaro. ¿Cómo puede ser que alguien con ese poder no se haya bajado de la cruz? Me impresiona que cuando Jesús va a ser arrestado en Getsemaní, en Mateo 26:53, ¿se recuerdan que Pedro saca la espada y le corta la oreja, no? Fue el primer mochaorejas. Le corta la oreja a un soldado. Y fíjense lo que le dice Jesús a Pedro, Mateo 26:53. Esto es impresionante, hermano. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría qué? Más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabe a cuánto equivalía una legión en ese momento en el contexto romano? Una legión de soldados estaba compuesta aproximadamente por 6,000 soldados. Si multiplica 6,000 por 12, da 72,000 ángeles preparados para bajar por el Señor y rescatarlo de la cruz, rescatarlo de la muerte y acabar con toda la tierra, hermano. Usted imagina esta escena: Jesús colgado en la cruz, sufriendo escarnio, sufriendo maltrato, y todos los ángeles en el cielo esperando una orden para decir: ¿bajamos? Hay una historia donde en el Antiguo Testamento, donde un ángel desciende y mata a miles de personas. Un ángel. ¿Usted se imagina 72,000 ángeles preparados? Hermano, hubieran desaparecido la tierra, hermanos. Pero entonces, ¿por qué Jesús no bajó? ¿Por qué, teniendo el poder, la autoridad, el gobierno de toda la tierra, por qué teniendo a su disposición 72,000 ángeles para venir por Él, por qué no bajó de esa cruz? Y tal vez los discípulos decían: pero es que yo lo vi sanar, yo lo vi levantar a un paralítico, yo lo vi resucitar a un muerto. ¿Por qué no bajó Jesús de la cruz? Y sabe lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fueron los soldados debajo de Él que se burlaban y lo custodiaban. ¿Sabe por qué no bajó Jesús de la cruz y por qué tuvo que soportar tantos golpes en su vida? Dice la palabra de Dios que lo golpearon con un látigo que tenía una bola de hierro, y esta bola de hierro había huesos amarrados a esa bola, y que cuando el hueso que estaba amarrado a la bola entraba a la piel del ser humano, le desgarraba la piel, descubría incluso los huesos, o a veces se los rompía. ¿Por qué Jesús soportó todo esto? ¿Por qué no bajó de esa cruz teniendo a su disposición ángeles? ¿Sabe, hermano? Jesús soportó todo eso por amor a ti y por amor a mí. Porque lo que sostuvo a Jesús en la cruz fueron más que clavos. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue amor a todos nosotros. Qué bueno es nuestro Señor Jesús. No solamente fue el amor a la humanidad. Imagínense el Padre desde el cielo viendo a su Hijo. Yo quiero pensar que incluso el Padre Celestial decía: es mi Hijo. Imagínense el Padre en el cielo viendo a su Hijo. Tengo ángeles, tengo toda una legión. Sin embargo, Jesús fue obediente, y dice la palabra, obediente hasta la muerte, por mí y por mí.
Cuando yo entiendo esto, hermano, tengo que ver la vida de otra manera. Cuando yo entiendo que Jesús en la cruz no bajó porque no haya tenido el poder para bajar, sino que no bajó porque me ama a mí y porque un día sabía que yo iba a ser salvo, que iba a venir a sus pies y que iba a vivir para Él. Entonces, hermanos, eso debe cambiar la vida de todo cristiano. No solamente es que usted recuerde un Cristo doliente y sufriente en la cruz, porque esa es la imagen que tiene la religión popular. Ellos tienen imágenes de un Cristo sufriente, pero nosotros no tenemos la imagen de un Cristo sufriente. Nuestra cruz no tiene un Cristo aquí, está vacía porque la tumba está vacía, y nuestra fe no es una fe hueca, vacía, sino es una fe viva que tenemos en un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y el mundo, el de los discípulos, de repente se viene abajo. El maestro que siguieron fielmente, con el que comieron, con el que pasaron tiempo, de repente parece la derrota más inminente, más vergonzosa. Porque imagínense qué pensaban todos los que decían que Jesús iba a resucitar. No resucitó. Aunque Jesús les había dicho anteriormente que Él iba a resucitar, esas palabras para ellos no las tenían claras, no las comprendieron, hermano. Y de repente su mundo se viene abajo. Tienen miedo, están turbados. Y yo te hago una pregunta. ¿Te ha pasado algo así? De repente tienes malas noticias, de repente sufres alguna injusticia, de repente viene una enfermedad, de repente tienes una pérdida de un ser amado, de repente pasas por pruebas, de repente tus hijos se alejan más, de repente pierdes el norte y sentido de la vida. ¿Te ha pasado algo así? ¿Qué dices? No sé. Y el primer beneficio, que es el que tengo ahí, es que la resurrección de Jesús debe darte paz en este tiempo. Porque cuando Jesús se aparece a sus discípulos, lo primero que hace es decirles Shalom, que es la palabra griega para decir paz a vosotros. Y la palabra griega, palabra hebrea Shalom, es la palabra que significa completo. Es una palabra que no solamente es una paz externa, sino es una paz interna. Y esa es la paz que Jesús da a todos los que le seguimos. Porque algunos tienen una paz externa, no hay conflicto, pero por dentro hay conflicto en su corazón. Por dentro no tienen paz, por dentro odian, por dentro tienen problemas. Pero Jesús, la paz que le da a los discípulos, no es una paz que solamente calma las aguas por afuera, es una paz que sana el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es una paz que sana al interior. Y Jesús les dice: la paz sea a vosotros. Y la resurrección debe traer paz a tu vida el día de hoy, aunque hoy estés pasando por adversidades. Porque la paz no es la ausencia de problemas y conflictos. La paz que Jesús da es tener paz aún en medio de tormentas. Porque la paz que promete la Biblia no es una paz que te dice nunca vas a tener problemas. Esa no es la paz bíblica. La paz es la paz de Jesús, o la paz que Jesús provee es una paz que aún en medio de una tormenta tú estás firme. Cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca, dice que Jesús estaba ¿qué? Durmiendo. Y los discípulos arriba. Y le dicen: maestro, pero ¿qué no ves? ¿No ves que todos vamos a morir, Jesús? Es como si Jesús te dijera hoy a ti: yo estoy contigo. Ten confianza, ten paz en tu corazón, porque tú no vas solo. El Rey de Reyes, el Jesús resucitado, el Creador del universo, va contigo. Ten paz, calmado. Yo tengo el control, dice el Señor. Yo tengo el control. Yo con unas palabras puedo hacer que esta tormenta cese, pare. Con unas palabras, con mi poder, puedo hacer que una situación vierta de circunstancia. Yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera. Yo soy Jesús, el Creador del universo. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí: mi resurrección debe de darte paz. ¿No necesita paz dentro de usted? ¿Qué es
lo que le está quitando la paz el día de hoy a usted? ¿Un problema? ¿Una noticia? ¿Un suceso? Algo que te pasó hace un año, algo que te pasó cuando eras pequeño. Sabe que muchas veces nosotros venimos incluso a una etapa adulta y venimos arrastrando traumas que vivimos en nuestra niñez que no son superados. Y por eso a veces a las personas las mandan con los psicólogos, porque no superaron algo que vivieron en su niñez. ¿Y sabe cuántas personas hay en la iglesia que no han superado ciertos eventos traumáticos en su vida y lo traen al presente? Y no tienen paz porque no lo han superado dentro de ellos. Y Jesús nos dice hoy: la paz que yo te doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz que yo te doy va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos. Por eso, hermanos, la paz que Jesús da es una paz que no se puede comparar con ninguna que ofrece el mundo. Efesios 2:14 dice Jesús, porque Él, hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy te dice el Señor a ti lo que dice este pasaje: no se turbe tu corazón, no entres en un conflicto, no entres en una preocupación excesiva, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y ese es un beneficio de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos nos hemos sentido con temor, con incertidumbre de lo que va a pasar mañana? Nos hemos sentido turbados en el corazón, nos hemos sentido angustiados. ¿Cuántos han deprimido? ¿Cuántos han caído en depresión? Porque no hemos entendido que la resurrección provee paz al discípulo. Y tú y yo somos discípulos, y hoy tienes que confiar en el Señor, tienes que confiar en que su resurrección provee paz. ¿Cuántos necesitan paz en su corazón? Yo la necesito, hermano, porque venimos con una serie de situaciones que vivimos en el hogar, en el trabajo, en la familia, que producen intranquilidad, que producen un vacío en nosotros, que producen que estemos confundidos, que producen que no sepamos qué hacer, que perdamos el norte, que perdamos la brújula de nuestra vida. Para eso necesitamos entender que la paz de Dios es una paz que te va a ayudar a permanecer aún en medio de una tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Luego Jesús les dice que les da paz a vosotros. Versículo 20, en la traducción viviente, dice que ellos se alegraron cuando vieron a Jesús. Dice: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y entonces dice ahí con puntos suspensivos, con signos de admiración: ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Sabe, hermano, que otro beneficio de la resurrección es que Él nos da alegría aun cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles? Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo aun cuando halléis en diversas pruebas. Y esta es una alegría, o es un gozo que no es circunstancial. Es decir, si tus circunstancias buenas, estás alegre, estás feliz. Eso es lo que el mundo nos muestra. Pero Jesús, a la luz de la Biblia, te dice: aunque no haya pan, aunque haya situaciones difíciles, tú tienes el gozo del Señor. Y el gozo o la alegría del Señor no depende de lo que tienes, no depende de lo que ves, no depende de lo que tú estás sintiendo el día de hoy. Depende de que sus promesas son fieles para con nosotros. Ese es el gozo del Señor, que no depende de lo que tú estás sintiendo hoy. ¿Cuántos el día de hoy se sienten: las cosas no van bien, pastor, me está yendo mal? ¿Cuántos nos hemos sentido así?
no está funcionando bien el negocio, tengo problemas en mi trabajo, con mis hijos, y eso hace que tú percibas que eso es, incluso a veces es más grande que Dios. Te olvidas que tienes un Cristo resucitado, que venció a la muerte, que la muerte no lo pudo contener y que tiene el poder para cambiar tu circunstancia en un momento. Ese es nuestro Jesús. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha cambiado la circunstancia en un momento? Que tú dijiste, wow, este fue Dios, Si no hubiera sido Dios, esto no hubiera cambiado. Bueno, hermano, Jesús quiere que se produzca alegría en nuestro corazón. Aunque todos hemos pasado tristeza, hemos experimentado el dolor, eso es parte de la vida del ser humano. A veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces experimentamos situaciones que producen desánimo, que producen desesperación en nosotros. Pero hay algo que tú y yo debemos de entender el día de hoy, que la resurrección produce un gozo, una alegría, un regocijo que no está sujeto, que no está determinado por las circunstancias ni por tus emociones. Más vale que tú ancles tu gozo a las promesas de Dios antes que a las circunstancias que tú estás viviendo el día de hoy, porque te vas a derrumbar. Si tú te dejas llevar por lo que sientes, hermano, te vas a derrumbar. Pero si tú te paras sobre la roca que es Cristo Jesús resucitado, si tú te paras en un cimiento fuerte, aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas a tu vida, aunque vengan golpes a tu vida, aunque vengan circunstancias adversas, tú vas a seguir de pie porque Jesús está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano, hermano, no debería decir a alguien que vive en tristeza continua. Un cristiano no debería de ser alguien amargado. ¿Cuál es la característica de un amargado? Todo lo ve mal. Venía en el avión y yo venía sentado y adelante venía un señor y se le veía la cara de amargado, de su pura cara se le veía como de amargado. Y le habló a su hija, oye, ¿qué no ves? Y a la esposa, oye, ¿qué no ves? Y empezó a regañar a todos. Y dije, este señor tiene una raíz de amargura. ¿Y sabe que un cristiano tiene que ser libre de toda raíz de amargura? Porque tiene a Cristo en su corazón. Usted no puede ser amargado, hermano. Usted tiene que sacar la amargura de su corazón, porque dice que la amargura en el corazón de alguien contamina a todos los que están con él. Es decir, la amargura no solamente te afecta a ti. Si tú eres un amargado, vas a amargar la existencia de los que están a tu entorno, porque todo lo ves gris, todo lo ves negativo, todo lo ves mal, todo piensas que no va a salir las cosas. Un amargado, hermano, es un foco rojo, es alguien que tiene la capacidad de influenciar a los que están en su entorno. Y nosotros no, Dios no murió en la cruz y no resucitó para que seamos amargados. Seamos alegres. Y yo sé que cada uno tiene un temperamento diferente. No te pido que te la pases riendo 24 horas. Es imposible, ¿verdad? Pero que sí se ve en ti que Cristo habita en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha conocido a alguien amargado? No voltea a ver a nadie. O usted se ve a sí mismo. Eso es para mí, pastor. Saque la amargura de su corazón porque Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Saque la amargura de su corazón porque Cristo está vivo y dejó la tumba vacía. Saque toda amargura, toda tristeza, toda molestia en su corazón contra el mundo, todo enojo en su corazón contra la vida, porque Jesús resucitó y está vivo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Incluso, hermanos, hay veces que traemos la amargura o la tristeza desde nuestra niñez por la vida que tuvimos. ¿Cuántos tuvieron una vida mala? Pero no es justificable ya.
En Cristo dice la palabra que somos nuevas criaturas y que todo lo viejo queda atrás. Ya no puedes tú victimizarte por lo que viviste. Lo que viviste quedó atrás. Ahora estás viviendo una nueva vida en Cristo, y lo que quedó atrás Dios lo sepultó. Tus pecados, tu fracaso, tus errores. No podemos seguirnos victimizando por el padre que no tuvimos, por la familia que no tuvimos, por la madre que no tuvimos, porque ahora en Cristo tenemos un Padre excelente, que Él jamás te dará la espalda, que Él jamás te fallará y que Él permanecerá contigo siempre. Pastor, es que yo no nací en la familia de la princesa Diana. Bueno, pero naciste con una familia que te ama. Bueno, pastor, pero yo no tuve una familia que mama. Bueno, pero ahora en Cristo tienes a alguien que te ama más que tu propia familia. ¿Quién te ama? Ni tus hijos mismos. Porque luego los hijos son unos malagradecidos que se van y adiós, papá. ¿Sí o no? ¿Hay hijos malagradecidos? Sí. Después de que los padres se mataron trabajando para darles lo que más podían, hay hijos mal agradecidos. Yo era uno de esos, hermano, perdón. Yo, estando en el mundo, era un mal agradecido porque no le daba valor a la vida de mis padres por mi pecado. Yo hago un llamado a todos los hijos, a todos los jóvenes de esta congregación: sean agradecidos y valoren la vida de sus padres. Valoren. Sus padres no son perfectos, sus padres no son los mejores padres de esta tierra, pero si sus padres están aquí, están buscando de Cristo, eso tiene un alto grado de valor, porque no todos buscan de Dios. Dé gracias a Dios por mamita, dé gracias a Dios por papá. Jóvenes, adolescentes, den gracias a Dios por los padres que tienen. ¿Cuántos dicen amén? Ya por ahí un papá dijo: ¿cómo está mi hija aquí para que escuche, pastor? Luego se la voy a llevar para que se lo diga. Cabezona. Hermano, un cristiano debe tener alegría. Dice el Salmo 30, 11 al 12: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Sabe que lo que produce alegría es adoración y alabanza al Señor? Porque ¿qué más podemos decir al Señor si no tenemos cómo pagar la deuda que Él pagó por nosotros en la cruz? Dice la Biblia que había un acta, el acta de los decretos, que Jesús clavó en la cruz. Esa acta tenía tu nombre y tenía mi nombre. Decía: culpable, tú vas a la cruz. Pero Jesús dice que tomó esa acta y la clavó en nuestro lugar, y dice: yo voy por ellos, yo tomo su pecado, yo cargo su pecado. Y Él clavó esa acta de la cruz. Hermanos, eso es para estar contentísimos, hermano, porque íbamos directo al infierno. Perdón que diga esa palabra antisonante, porque para muchos cristianos esa palabra es como: ay, pastor, no diga infierno aquí. Sí, íbamos a una eternidad sin Dios, pero bendita la cruz, bendita la sangre y bendito el sacrificio de Jesús, que nos dio acceso a la vida eterna y al perdón de pecados. Gracias, Señor, porque tu cruz me dio salvación y me dio vida eterna, y ahora me da esperanza de que un día te veré en el cielo, Señor, y me llevarás contigo, donde no habrá dolor, no habrá ya no estaré luchando con mi pecado que lucho aquí, no habrá enfermedad, no habrá nada que quite la paz que solamente tu presencia me va a dar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Seamos alegres. Yo sé que algunos tenemos la cara como que un poquito distorsionada, ¿no? Es que no se te ve, hermano. Pero no, yo no estoy enojado. No estoy enojado, pero nuestras expresiones a veces hay que decirle al Señor: cambia mis expresiones, Padre. En la noche hazme ahí un retoque en la cara, y para que cuando me vea como contento. Cada quien tiene un temperamento diferente, pero eso no evita que podamos mostrar el gozo del Señor a otros. Amén.
¿Cuál es el tercer beneficio de la resurrección? Propósito. Les dice Jesús a sus discípulos: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, Él ya había acabado la misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra? Ir a la cruz. De hecho, el viernes vieron cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz. Tetelestai. Consumado es. He acabado la misión, he acabado el propósito, he acabado la asignación que el Padre me dio de venir a la tierra y morir en la cruz para darle salvación a todo aquel que en mí ha creído. Cuando Jesús grita en la cruz, consumado es, le está diciendo al Padre: Padre, acabé la misión. Que aunque cuando Jesús fue crucificado se presenta como un cordero inmolado, un cordero que enmudeció su boca, que cayó ante el escarnio, ante los golpes, y aún pidió perdón al Padre por aquellos que lo lastimaban. Cuando Jesús resucita, ya no resucita como un cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá, con un rugido que le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Cuando Jesús resucita, no resucita como cordero, sino como león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? El cordero cambió al león. ¡Wow! Pero cuando Jesús resucita y va a sus discípulos, les dice: tienen asignación. Así como yo recibí un propósito del Padre, ahora este propósito yo se lo doy ¿a quién? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Tienes propósito. ¿Sabe que una de las tragedias más grandes del hombre no es ser pobre? No es no tener ciertos recursos. ¿Sabe cuál es la tragedia más grande del ser humano? Es no tener propósito. ¿Por qué te levantas todos los días? No sé, para ver qué hay. ¿Sientes de parte de Dios que tienes un llamado para hacer algo en esta vida? No. Hay dos propósitos en la vida del cristiano. El primero es un propósito general, en el cual Jesús dice que a todos nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de la predicación. Ese es un ministerio que usted lo tiene. Por si se preguntaba: pastor, ¿yo qué ministerio tengo? Tienes el ministerio de la reconciliación, y ese lo tienen todos en este lugar. Pero hay otro llamado particular. Hay un llamado que solamente tú lo vas a poder ejercer, porque solamente tú fuiste formado, cableado. Dios te formó con una forma de ser, una forma de hablar, una forma de comportarte, un temperamento diferente de los demás, porque con esas condiciones, con esas características que te hacen único sobre la tierra, Dios tiene un propósito especial para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estás ejerciendo? ¿Lo has buscado intencionalmente? Preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué sobreviví una pandemia donde millones murieron y yo sobreviví? ¿Para qué, Señor? Para muchos la pandemia les cambió su vida, porque por un momento fue un cambio intermitente. La gente se empezó a buscar las iglesias porque por gracia sobrevivimos esa pandemia. Somos sobrevivientes a una pandemia donde personas que conocimos cercanas murieron muchas. Yo conocí una compañera de trabajo que se le murió su papá, su tío y su abuelo en una semana. Y entonces, ¿para qué Dios me dejó con vida? ¿Cree que Dios lo dejó a usted con vida para nada, hermano? ¿Cree que Dios permitió que usted sobreviviera a una pandemia donde millones murieron para que usted no haga nada con su vida? Está equivocado. Usted tiene propósito de parte de Dios, no solamente un propósito de predicar el evangelio, el cual lo tenemos todos, sino usted tiene un llamado de parte de Dios, y es un llamado particular para su vida que usted lo debe ejercer con prontitud, con urgencia, porque los días son cortos y el Señor regresa y pedirá cuentas
a cada uno de nosotros de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Si viniera el Señor mañana y te pidiera cuentas a ti, ¿qué le dirías? Bueno, Señor, pues iba a la iglesia los domingos, ok, está bien, qué bueno. A veces iba a otra actividad, ok. Dios nos va a preguntar, bueno, pero ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué le vamos a responder al Señor, hermanos? ¿Sabe que a veces nos dejamos absorber tanto por los afanes de la vida que perdemos el verdadero sentido y el valor de las cosas? E incluso, hermano, a veces nos afanamos tanto con la vida que perdemos el valor y el sentido de nuestra propia familia, de tus hijos, de tu esposa. Y estamos tan enfocados en tantas cosas que hemos olvidado que Dios nos ha dado un huerto con una familia que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y que un día Dios nos pedirá cuentas por esa familia. Está bien que nos involucremos en la iglesia, está bien que sirvamos al Señor, eso yo le agradezco y es correcto, pero también yo le quiero o hago un llamado a su vida para que usted como padre y ustedes como madres inviertan tiempo a su familia, inviertan tiempo a su jardín, cuiden su jardín. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Debajo del cielo todo tiene su tiempo. Hay tiempo para servir, hay tiempo para evangelizar, hay tiempo para predicar, pero debe haber tiempo para las personas que amamos. No las descuide, hermanos, porque el tiempo no te va a perdonar. Pasan los años y cuando te das cuenta, los hijos marcharán y tal vez digas, híjoles, que no aproveché. Yo como padre estoy pensando eso en mi propia vida, por supuesto. A veces nos afanamos tanto con el trabajo, incluso con la propia iglesia. Y no estoy diciendo que no venga, no estoy diciendo que no sirva, le estoy diciendo que le dé valor a su familia. Dele valor a sus hijos, llévelos al parque, vayas al cine con ellos. Tal vez no tienen muchos recursos, pero váyase a Meca, hermano, echar unos elotes. Pase tiempo con sus hijos, porque un día nos dejarán, y como dice mi esposa, nos dejarán el pelero, que significa que adiós, y nos vamos a arrepentir porque no los disfrutamos. Se va a arrepentir, usted se va a arrepentir, hermano, varón, mujer. Valore a su esposa, cuide a su esposa, ame a su esposa, escápese con su esposa de vez en cuando. Deje de los niños allá, alguien de los hermanos. A Samantha, todos con Samantha, órale. Para que nos vayamos los esposos, ¿verdad? ¿Sí, Samantha? Amén. No sabes lo que dice Samantha. Aquí hay como 40 niños. Dedíquele tiempo a su familia, hermano. Un beneficio de la resurrección es que la resurrección no solamente te da vida eterna, perdón de pecados, sino que la resurrección viene consigo en el paquete propósito para esta vida. Yo ya encontré el mío, es predicar la palabra, es servir al Señor. Ya lo encontré. Yo estoy contento porque esto me llena, esto me hace feliz, esto me llena de gozo. Yo me siento contento porque después de tantos años en mi vida donde divagué en tonterías, perdiendo mi tiempo, desperdiciando mi vida en cosas, desperdiciando mis recursos en cosas que no valían la pena, cuando encontré mi propósito en Dios, hermano, tengo por qué vivir y tengo incluso dónde invertir mi vida, mi tiempo y los recursos que Dios me ha dado, porque esto es mi vida, hermano. Dios me dio propósito cuando yo le conocí. Antes de Dios mi vida era un caos total, pero yo cuando le conocí a Él comencé a descubrir para qué Dios me había rescatado, para qué Dios me había salvado, y hoy vivo pleno, no porque tenga recursos económicos, eso no da plenitud. Vivo pleno porque primera tengo a Cristo en mi corazón, y en segundo estoy cumpliendo
el propósito para el cual yo nací en esta tierra. Estoy bien. Aunque no tuviera recursos económicos, hermano, tengo a Cristo. Tienes a Cristo. Él es el tesoro más incalculable e invaluable que tú vas a tener sobre esta tierra. No son tus bienes. Dice la Biblia que la vida no consiste en los bienes que tenemos. Tu vida no son los bienes. Tu vida no es lo material. Tu vida es Cristo y tu vida es la llena Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es un llamado para que no tenga nada. Este es un llamado para poner prioridad y en orden las cosas en nuestra vida. Y por último, ya vimos que la cruz, que la resurrección nos da paz, nos da alegría. Y Jesús les dice en el versículo 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sabe que si Jesús no hubiera ascendido al cielo, el Espíritu no hubiera descendido a la tierra? ¿Sabe que Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya para que Él venga? ¿Sabe que Jesús dónde está ahorita? Dice la palabra en Hebreos que está sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra en Hebreos también que Él está intercediendo por su pueblo. Es decir, usted tiene que ubicar bien a la Trinidad. Jesús es el Padre, Jesús a la diestra, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo, pero Cristo también está aquí. Y tenemos que conocer la doctrina de la Trinidad, porque si no usted se va a confundir. Y dice: pues ¿cómo? ¿Arriba, abajo, dónde? No, voy a predicar, voy a dar una predicación sobre la Trinidad para que usted tenga claro, porque a veces nos confundimos. Una vez me preguntó un joven: ¿puedo orar al Espíritu Santo? Claro. ¿Le puedo pedir al Hijo? ¿Es lo mismo que si se lo pido al Padre? Es lo mismo, pero en la Biblia nos muestra que cada uno tiene una función en particular. El Padre envió al Hijo, el Hijo cuando muere y resucita, asciende, y el Hijo y Dios manda al Espíritu Santo a la tierra, y es el que está con nosotros, es el que habita dentro de nosotros. Y a lo mejor es un poco complicado porque la Trinidad es a veces no se tiene mucha claridad, pero está presente en la palabra. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no la va a encontrar, pero es claro que dice la Biblia que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y estos tres son uno. La Trinidad está presente. Quien está con nosotros ahorita, podemos decirlo, es el Espíritu de Dios. Y para cumplir la misión que tú tienes de parte de Dios, ¿a quién crees que necesitas? Al Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido ¿sobre quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice: me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo es imposible poder ejercer un ministerio, hermanos. Es imposible servir, es imposible ejercer un llamado. Usted y yo necesitamos la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Pero no solo lo vea como un poder, como una energía, como los testigos afirman que el Espíritu Santo solamente es una energía. La Biblia nos muestra a lo largo de la Escritura que el Espíritu Santo es una persona, y la Biblia nos muestra atributos de una persona, como que siente, como que se entristece, como que se alegra. La Biblia nos enseña cualidades del Espíritu Santo como una persona. Y el Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando sabe que tenemos un llamado y tú en tu corazón te niegas a cumplirlo, te niegas a obedecerle. Cuando Él se entristece cuando sabe que hay un pecado en nuestra vida y nosotros insistimos en pecar, insistimos en caer en el mismo error, insistimos en algo que nos ha mermado la fe, la unción por años. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros insistimos en hacer algo que nos aleja de Él.
¿Cuántos han sentido esta convicción de pecado que dices, estoy haciendo algo mal? Y cuando uno está pecando, se te olvida todo. No hay promesas, no hay fe, ¿sí o no? Cuando tú estás en el acto del pecado, se te olvida que eres cristiano, se te olvida que eres de la alabanza, se te olvida que eres pastor. Olvídese de eso, hermano. Olvídese de la función. Cuando uno está en pecado, se nos olvida todo. Pero cuando pecamos, le damos la espalda a la cruz. Cuando tú y yo pecamos, dice la palabra de Dios en Hebreos, que pisoteamos la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Cuando tú y yo pecamos en algo, y no cuando tú caes, sino cuando tú ya tienes un hábito, que sabes que lo identificas, que sabes cuál es tu debilidad, que sabes que eres continuo en ese pecar. Cuando tú y yo caminamos en ese estilo de vida, estamos constantemente dándole la espalda al sacrificio, a la resurrección. Estamos dándole la espalda al Espíritu Santo, porque no hemos podido vencer algo que es posible vencer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿No ha habido pecados que usted ha dejado fácilmente? ¿Qué ha dicho? Ya nada, pastor. Pero ha habido pecados que los tenemos como esos animales que se pegan así, que no se te despegan. ¿Cómo son? Como sanguijuelas, ¿no? Así tenemos pecados en nuestra vida. Híjole, es que me lo despego y si quiere volver a pegar. Deseos en el corazón, pensamientos, miradas, palabras, actitudes. Hay pecados que son como sanguijuelas que no nos hemos podido quitar de nuestra vida. Y sabe, hermano, lo más triste, hermano, que cuando nosotros hemos caído en un pecado así, la presencia del Espíritu Santo no está. Él se aparta de nosotros. Él se va de tu vida y nos pasa como le pasó a Sansón, que cuando quiso pedirle al Señor que se manifestara con el poder del Espíritu Santo que venía sobre él, no estaba. Él se había ido, su presencia se había ido. Por eso cuando David ora, le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Padre, no quites de mí tu presencia, porque lo más importante no es el ministerio, lo más importante no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Y es lo que tú eres refleja lo que tú haces. Si usted le da más importancia al ministerio que a su relación con Dios, está caminando ministerialmente equivocado, porque lo más importante no es lo que haces, lo más importante es lo que eres en Dios. No es cuánto hacemos, hermano. Podemos hacerlo incluso por las motivaciones equivocadas. Pero si tú lo haces porque amas a Dios y porque estás permitiendo que el Espíritu Santo obre dentro de tu vida, entonces lo estás haciendo por la razón correcta. Yo quiero hacer un llamado a nuestra vida, hermano, que esta resurrección o este recordatorio no es un evento religioso. Bueno, pues me acuerdo de que Jesús resucitó y ya. No seremos diferentes a la religión tradicional. Nosotros hubiéramos ido a Iztapalapa con miles y miles de personas que les duele el sacrificio o la representación, pero que su vida no cambia. No seríamos diferentes. Seríamos peores incluso, porque nosotros conocemos la verdad, ellos no, ellos están ciegos. Pero tú y yo que conocemos la verdad, vivamos la verdad, vivamos la resurrección con hechos, vivamos la resurrección con acciones, vivamos la resurrección con palabras, vivamos la resurrección con evidencias que sean innegables, que sean innegables a los que no conocen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que la resurrección sea para ti un parteaguas de que tú tienes beneficios por ser un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Póngase de pie entonces, hermano.